que sus trabajos, gracias Pepe, ver cómo llevar esto desde igual a la práctica. Y se va a conectar también Adriana y probablemente Saraí para en conjunto darles como algunos avisos sobre lo que viene en la maestría, ¿no? Lo que viene en sus próximos módulos, algunas ideas, como les digo, de cómo estamos visualizando que todo esto que acabamos de ver en el seminario, que vamos a terminar de ver el día de hoy, pues tenga utilidad, tenga sentido y que sus proyectos tengan cada vez más relevancia y fundamento. Entonces, vamos a tener como esa parte como cierre del seminario el día de hoy. Y pues para poder llegar a eso necesitamos ver los últimos temas. Entonces, vamos comenzando, sobre todo ahora que ya se comenzó a grabar la sesión, pues tenemos esta oportunidad, ¿no? Las sesiones anteriores, entonces, como ahí pequeña recapitulación, vimos lo básico y pasos a seguir para estructurar un documento académico como el que están ustedes desarrollando. Vimos algunas diferencias entre tipos de documentos académicos y científicos, como algunos son más rigurosos que otros, y reiteramos varias veces esta parte de que en la ciencia no hay fórmulas perfectas y fórmulas a seguir estandarizadas, ¿no? Sí hay lineamientos, hay cosas que se deberían seguir, hay cosas con las que este tipo de documentos académicos tienen que cumplir, pero muchas veces varían los contenidos, el orden entre autores. Pero finalmente, como este trasfondo de los documentos académicos y científicos, pues sí se mantiene, y es lo que hemos ido viendo hoy, ¿no? Como qué es lo que contiene cada uno de los apartados pues de un trabajo como el que han desarrollado. Ya vimos los objetivos, vimos desde el título, objetivos, el planteamiento, vimos la justificación, estado del arte, marco conceptual, marco teórico, hablamos de la metodología un poco, y nos falta el final del documento, ¿no? Que son los resultados, la discusión y las conclusiones. Eso es lo que vamos a revisar ahorita. Veíamos, terminamos de ver el martes cómo era esta forma de presentar la metodología, en el que hablábamos de hacer como diagrama, en el que presentábamos los objetivos y cuáles eran los pasos que nos respondían el cómo voy a llegar a responder esos objetivos o alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, ese diagrama y esa descripción que decíamos que en realidad no es tan extensa, ya es muy puntual sobre los métodos que siguieron. Es muy importante que quede muy clara, que nos permita identificar a nosotros todo el proceso, porque posteriormente nuestros resultados, cuando nos centramos en los resultados, es nuestra guía para redactar. ¿Cómo narramos la historia de nuestros resultados? Se basa en cómo lo presentamos en ese diagrama y en esa descripción de metodología, ¿no? Hay que partir, obviamente, desde los objetivos que nos planteamos y explicar cómo esos métodos nos permitieron llegar a algo. Porque al final lo que tenemos que responder en este apartado de resultados es qué encontramos con lo que hicimos, ¿no? Ya, si volvemos a estas preguntas que hemos ido analizando en cada etapa, decíamos, los objetivos nos decían qué y para qué vamos a hacer algo, la metodología nos decía cómo lo vamos a hacer, y los resultados nos dicen qué encontramos con eso que hicimos. Entonces, algo importante con estos apartados es que
Dependiendo del trabajo, muchas veces la sección se mezcla, o sea, es como una sección de resultados y discusión, o a veces se presentan primero los resultados y luego la discusión. Esa es como una diferenciación que es algo común. Se los voy a explicar un poco por separado, aunque honestamente a mí los trabajos me gustan mucho más cuando me van diciendo los resultados y la discusión al mismo tiempo. Creo que fluye mucho más pues la lectura, la presentación de la información, se entiende mucho más el proceso que seguimos al manejar esos resultados, a manejar la información que conseguimos durante nuestro trabajo. Y pero las características de una y otra sí son muy particulares, entonces se las voy a explicar por separado, aunque, como les digo, se pueden mezclar, ¿no? A la hora de presentarse. Entonces, ¿qué vemos un poco en los resultados? Pues primero, esto que les digo, que es como la narración a partir de nuestra metodología. Decir, ok, yo ya te dije que iba a implementar esto, lo planteé de esta manera, ¿cómo fue en realidad? Yo dije que iba a ser, no sé, 3 intervenciones en 3 grupos diferentes para ver la lectura y la comprensión, ¿no? Y resultó que al final solo pude hacer el ejercicio en 2. Había dicho que iba a analizarlo en 30 estudiantes y solo lo hice en 27, o lo pude hacer en 35, ese tipo de cosas como de lo que ya te dije que iba a hacer, cómo fue en la realidad. Esto también suele ser muy puntual, tiene que ser muy claro y y presentar también lo relevante. Hay algo muy importante en los resultados, que es saber identificar qué de lo que hicimos vale la pena mencionar y qué no, porque la verdad es que después de una intervención va a haber muchísimas cosas que hicieron, muchísimas cosas que sucedieron en realidad, pero no todo es necesario ponerlo ahí, ¿no? A veces se los decía desde el otro día con la revisión de bibliografía, tenemos esta idea como de que los trabajos son muy extensos y si estoy haciendo una tesis, pues tiene que ser una tesis súper larga porque si no, no parece tesis. Y en realidad no, sobre todo en esta parte de resultados, es muy importante que nos centremos en lo que es importante, ¿no? Tal cual, aunque suene redundante ahí. ¿Qué sí me permite llegar a conclusiones? Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, entonces es más fácil discernir entre qué presento y qué puedo dejar a un lado, ¿no? Y entonces, lo que se recomienda mucho, que ahorita justo acabo de entrar a Classroom para ver para verificar que estaba el documento que les quise compartir y estoy viendo que no se compartió. No sé si ustedes en su Classroom pueden ver en el apartado resultados de discusión si tienen algún documento. Ahorita lo checo. Gracias. Nada más para ver si a mí no me sale o si a nadie le sale. Pero bueno, en esto que les quería compartir en ese documento o que les voy a compartir si es que no se ha subido, es un artículo parecido a los que les he pasado, que son muy puntuales. En habla de cómo presentar las secciones que hemos visto, pero específicamente me gusta para la guía que da sobre los resultados y la discusión. Porque incluso nos dice como con qué empezar tu primer párrafo de descripción de resultados, en qué centrarte, y algo que se sugiere mucho y continuamente en la literatura al respecto es el hecho de comenzar manejando tus resultados en forma de tablas, en forma de gráficos, el usar lo que obtuviste de tu intervención
ya de una forma que sea muy resumida y gráfica, ¿no? Y partir de eso, ¿Cómo le pusiste a ese apartado, Rubén? ¿Cómo dice para revisarlo bien? es el apartado de resultados, discusión y conclusiones. Y ahí debería haber un documento que se llama cómo presentar resultados. Rubén, ni siquiera aparece el apartado. ¿Qué? Ok. Entonces, ahorita checo de nuevo el Classroom, pero bueno, puedo irles hablando de lo que viene en esa información y luego se los acomodo ahí para que puedan revisarlo más a profundidad en el momento en el que les sea de utilidad, ¿no? Entonces, como les comento, algo que es muy recomendado es comenzar haciendo estos gráficos o tablas que presenten de manera explícita y clara tus resultados, ligados a cada uno de tus objetivos. Volvíamos a esta parte de que tenemos, digamos, 3 objetivos particulares, y entonces en el objetivo particular 1 nos propusimos describir el modelo educativo que presenta nuestro huerto escolar. Y entonces el primero nos tendría que dar como una idea, nuestra primera tabla, por ejemplo, una tabla de contenido que nos diga qué es lo que presenta ese modelo educativo, ¿no? ¿Cuál es el contenido de ese modelo educativo? Y entonces, como en correspondencia a ese primer objetivo, pues ya tenemos los resultados de ese objetivo. Y hacerlo así de cada uno de los aspectos que vayamos a presentar. Y una vez que ya tienes los gráficos o tablas o lo que sea que uses para representar tus resultados, entonces ponerte a redactar. Porque eso da la pauta a que tú ya manejaste lo suficiente la información, ya la pensaste, la digeriste, la pusiste de una forma que se entienda, y entonces solo toca explicarla, ¿no? Como les decía, en esta parte, sobre todo cuando de inicio estás hablando de tu descripción de resultados, es muy puntual decir qué hiciste y qué resultó de eso. ¿Hasta aquí ya alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Va. Y entonces, la parte interesante es cuando, bueno, antes de pasar a lo siguiente, otra cosa de la estructura de los resultados es que para poder dar claridad en tu objetivo, perdón, en tu documento, tendría que ir siempre ligada a tus objetivos, con incluso apartados, subtítulos que nos permitan ir describiendo los resultados que responden a cada uno de los objetivos, ¿no? Y que nos permiten ir respondiendo si logramos el objetivo o no, y por qué. Entonces, como les decía, si en el primer objetivo nos propusimos describir el modelo educativo del huerto escolar, nuestro apartado de resultados de eso tendría que titularse como descripción del modelo educativo del huerto escolar, ¿no? Que sea súper fácil ligar nuestro objetivo con los resultados de ese objetivo. Y entonces, como les digo, nos va permitiendo como construir esta storytelling de nuestro proyecto de investigación o de nuestra intervención educativa en la que nos estamos basando. En esta parte, usualmente no tenemos tantas citas bibliográficas, por ejemplo. Si recordábamos en esto que hablábamos de que nuestro estado del arte, nuestro desarrollo de marcos conceptual, marco teórico, está lleno de citas, y todo lo que digamos tiene que ser con base en un autor.
En esta parte de los resultados ya no es así, porque entonces aquí sí ya estamos hablando de qué nos pasó a nosotros al aplicar la metodología, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso en la forma de redactar cambia bastante, porque cuando hablas del estado del arte, usualmente hablas en pasado, eh, usas mucho esta forma como de se encontró, se dijo, y y ya cuando estás hablando de resultados, ya lo haces desde tu persona, ¿no? Ya se habla más de qué hice, qué encontré, qué desarrollé. Y y entonces, como les digo, es como este ciclo que nos va permitiendo entender incluso desde esa forma de redactar el cómo se fue desarrollando tu trabajo y en qué partes sí es lo que tú hiciste y qué partes te estás basando en lo que otros hicieron. Una vez que tenemos como esta estructura y que hemos descrito tal cual lo que hicimos, las variables, la muestra que utilizamos, que dijimos, ok, yo planeé esto, pero al final pude hacer solo esto. Entonces viene la parte de la discusión, que les digo que me gusta ponerlo en conjunto a mí, pero la diferencia es que ya esta discusión nos permite ver la relevancia y como el nivel de significado que les damos a esos resultados, ¿no? Una vez que por volver a este ejemplo, ya dijimos, este es mi modelo que pude hacer con base en todo lo que dije anteriormente. Entonces, me toca discutir que también considero que está hecho el modelo con comparaciones con otros autores, por ejemplo, con otras investigaciones, con lo que dije anteriormente en el estado del arte, por ejemplo. Ya digo, estos fueron mis resultados, pero comparado con tal autor, pues hay diferencias. Y entonces, ¿por qué creo que fueron esas diferencias? Comparado con esta otra teoría, pues yo encontré o sea, llegué a una conclusión diferente. ¿Y por qué estoy llegando a una conclusión diferente? ¿Qué tan confiable creo que fue mi resultado conforme a lo que yo hice y por qué creo eso, ¿no? Si de pronto estamos hablando de que queríamos analizar, como ponía el ejemplo, pensando en el proyecto de Aileen, de Gaby, de Lili, que estamos viendo esta parte como de comprensión lectora, pero yo estoy viendo que al final, al aplicarlo, no pude hacerlo como en todos los grupos que quería, o no pude incluir como un análisis de suficientes estudiantes. Pues tal vez sí llegue a conclusiones, pero ahí puedo discutir creo que mi muestra fue suficientemente significativa para decir que así estamos en todo Educare, o tal vez no, eso me alcanza para decir cómo estamos solamente en cuarto grado, ¿no? Como ese tipo de Perdón cosas. que te interrumpa, pero justo es lo que creo que va a pasar, porque estaba platicando con Gaby y decíamos que a lo mejor enfocarlo en comprensión lectora primaria es como muy amplio, entonces vamos a elegir solamente un grupo, porque justo como el proceso de cada grado es diferente al desarrollar esta comprensión lectora, sería como abarcar demasiado, entonces lo vamos a definir en solamente un grado de primaria, que sería el de Lili, para solo hacer las muestras con ese grupo. Claro, sí, y al final, por ejemplo, este apartado de discusión permitiría que ustedes analicen si fue una buena decisión o no, ¿no? Si al final tal vez al hacerlo, ustedes pueden decir, tal vez si me hubiera dado para más, o de plano fue una buena decisión por esto y por esto, ¿no? Tal vez se pueden encontrar en este momento en el que van a hacer su revisión de estado del arte más profunda,
Tal vez por ahí se encuentran alguien que lo hizo como ustedes lo van a hacer, pero sí se aventuró a presentar los resultados a nivel escuela, ¿no? Y entonces que ustedes puedan hacer esa comparación de nosotros no nos fuimos a ese nivel, no lo extrapolamos así, pero encontramos cosas diferentes y vemos que fue relevante como esa especificidad de nuestro objetivo, porque nos permitió justo llegar a un contexto más adecuado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es las que se van analizando en la discusión. Y ahí, como les digo, ahí sí hay una parte que le da el sustento, es justamente la comparación con estos otros autores. Y por lo tanto, pues es como esta parte ya de comparar mis resultados con mi estado del arte, básicamente. Todas esas experiencias que encontré que eran parecidas, que me daban como luz, ahora deben ser como mi criterio de análisis y de reflexión para interpretar mis resultados y para ponerlos como incluso cuestionarlos, ¿no? Si de verdad tuve el rigor académico necesario para pues plantear mis resultados como algo concluyente o no. Y qué hacía falta o qué fue lo que le dio ese rigor para poderlo tomar como algo concluyente o como algo no concluyente. Entonces, como les digo, este apartado justo nos da esta parte de entender la relevancia de nuestro estudio, el alcance que tiene y el significado que le damos. Como poner ahora sí nuestra interpretación, ¿no? Les decía, el resultado es tal cual que pasó y ahora la discusión es cómo lo interpreto y desde dónde lo estoy valorando. Para lograr esto, es muy importante lo que les decía de contrastarlo con sus objetivos y ser muy honestos y muy críticos en el decir, de verdad, tuve la suficiente información, mis resultados son lo suficientes para yo responder a ese objetivo, para decir que sí lo logré o que no lo logré, y con base en qué estoy diciendo que eso fue así. Entonces, también hay como una serie de pasos a seguir un poco, una serie pues sí, como de ideas que se pueden ir analizando para desarrollar justamente esa discusión, ¿no? La primera es de todo lo que ya dije que encontré, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué estoy diciendo que me está dando las pautas para pues centrar mi discusión? Entonces, ¿qué de todo esto considero que es una aportación que es más relevante en el área a la que estoy dando, que creo que puede apoyar más a los estudiantes, que creo que puede apoyar más a los maestros, que brinda un nuevo conocimiento al área, o sea, en general, ¿cuál de los resultados o cuáles de los resultados son más importantes y por qué? Y entonces, Oye, Rubén, sí. Fíjate, bueno, ahorita que decías eso de, entonces, ¿cómo el objetivo es tan importante redactarlo? Porque, bueno, si no lo redactamos bien, a lo mejor o somos muy ambiciosos en el objetivo, pues va a impactar, ¿no? Aquí, ¿no? En el trabajo y en el resultado, ¿no? Como, Sí. O sea, como muy cuidadosos en cómo redactamos el objetivo y poner como muy concreto hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Bueno, ahorita me Definitivo. pone a pensar. Justo, si recuerdan cuando veíamos esto de los objetivos y que les decía, o sea, vean su objetivo de un párrafo en el que dicen que van a lograr 10,000 cosas
o sea, luego preocúpense de cómo van a comprobar todo eso en sus resultados, ¿no? Ya cuando piensas justo en este proceso que se va a seguir, pues es cuando dices, pues, o sea, sí está chido ser ambicioso, pero tal vez no tanto. Es donde es importante ser muy realista de hasta dónde planeo llegar y con los recursos, el tiempo que tengo, y, y pues los materiales que tengo a la mano, ¿no? Como les decía la otra vez, de pronto el centrar el proyecto solamente en un área de Educare, o sea, en el contexto de Educare, y no decir voy a encontrar la forma de hacer que maternal sea un programa completamente nuevo en Jalisco, ¿no? Pues no, o sea, al final no estamos buscando algo así y no tendríamos por qué plantearlo de esa manera. Entonces, definitivamente los objetivos tienen un nivel de relevancia muy alto. Y es nuestra primer guía, ¿no? Decíamos, o sea, el objetivo nos dice qué y para qué vas a hacer. Y a partir de él sacas tu metodología, a partir de ellos sacas tus resultados y luego es tu discusión, logré o no llegar a esos objetivos. Entonces, volviendo a esta como línea que les decía, entonces vemos qué de lo que encontramos en los resultados es más importante, ¿no? ¿A qué le estamos hallando ese nivel de relevancia? Y luego, ok, ya vi qué es lo que creo que sí aporta algo en mayor medida. Y entonces, ¿cómo eso pues se compara con lo que dicen otros? Cuando veíamos estas ideas de hacer tablas comparativas de teorías, cuadros conceptuales, para su estado del arte, entonces una de las partes importantes también de eso, les decía, era como definir qué de todo eso es lo que les da más guía a ustedes, ¿no? Con qué me quiero comparar y con qué y por qué me quiero comparar con eso. Y es el momento también de razonar esos resultados para entonces reconocer las limitaciones de mi estudio. Ahí todo esto que hablábamos de decir, ok, al final tuve poco tiempo para hacer mi trabajo, para hacer mi análisis, tal vez es un proyecto que si hubiera tenido todo un ciclo escolar para hacerlo, habría logrado cosas diferentes, pero solo tuve 4 meses, por cuestiones de la maestría, por cuestiones de tiempo, pero de haber tenido más, yo creo que pudo haber sucedido esto, pude haber hecho esto diferente, y eso me habría permitido llegar a tener más datos, a intentar nuevas repeticiones de alguna práctica, de guiar a los estudiantes de una manera más profunda, no sé, como reconocer esas limitaciones en esta discusión también es muy importante para poder describir cómo las limitaciones afectaron o no nuestros resultados. Entonces, de hecho, en la ocasión anterior les platicaba de esto, ¿no? De que desde que están hablando en su justificación, en su descripción de objetivos y todo, están diciendo qué tipo de investigación hicieron, están limitándola, ¿no? Y ahora, en esta parte de la discusión, estamos viendo las implicaciones de esa delimitación. Y pues al final, aquí, la verdad es que es una parte también en la que se trabaja mucho, pues, la congruencia entre lo que se ha dicho durante todo el trabajo y también un poco hasta el ego del científico y del quien presenta, ¿no? Es para mí, digo, me tomo como este espacio porque creo que es justo donde entra el
el ser muy, muy honesto en tu trabajo, en hasta dónde estás llegando y sus implicaciones, porque creo que esta parte como de ética profesional en la ciencia, es algo que se ha venido como cuestionando bastante últimamente, ¿no? Sobre todo, no sé, pienso ahora en estos tiempos como todos los debates sobre las vacunas, de si de verdad tienen el fundamento científico o no, si han pasado por procesos rigurosos que nos permitan ya utilizarlas con confianza y demás, y cómo de pronto se han pedido desde la parte científica como que se compartan los artículos que se han hecho sobre su confiabilidad y demás. Pues lo importante de todos esos sería esta discusión, ¿no? El análisis de la discusión y de ver qué es lo que ellos están presentando como las limitaciones de sus estudios, porque ahí es donde tenemos que ser, como les decía, ¿no? Súper honestos en hasta dónde pude llegar, porque al final es la base del conocimiento. Y una vez que reconociste eso, entonces con lo que vas un poco cerrando esta parte de la discusión es con la sugerencia, por así decirlo, la identificación de nuevas líneas de investigación o nuevos proyectos que se podrían implementar para mejorar tus resultados. Entonces, dije que iba a hacer esto, hice esto, considero que mis resultados son relevantes por esto, por esto y por esto, son débiles por esto, por esto y por esto, y entonces nuevos investigadores o nuevos proyectos o yo en otra ocasión, considero que podría hacer o sugiero que se haga este tipo de prueba, que se implemente en este otro contexto, que se ponga a prueba con este nuevo modelo pedagógico, como qué otras cosas se podrían hacer y encontraron ustedes que se podrían hacer para ayudar a mejorar lo que ustedes encontraron, pero que pues ustedes ya no hicieron, ¿no? Entonces, aquí recuerdo que les comentaba como esto de que en los congresos y demás siempre hay alguien que intenta ponerte a prueba y ver qué tanto sabes. Y muchas veces la verdad es que justo le dan al clavo si pasamos un buen proceso de reflexión en lo que ponemos en estas áreas, ¿no? Pues es que al final ese no era mi objetivo, lo que hablábamos de la importancia de los objetivos, la importancia de delimitar el tipo de investigación que están haciendo y el decir, bueno, es que yo hice una investigación o estoy haciendo un proceso descriptivo de una intervención que yo hice, ¿no? Pero para ponerla a prueba, pues está súper chida la idea, yo también quisiera ponerla a prueba, pero ese es otro trabajo y lo estoy sugiriendo ahí. Entonces, como pensar en esa parte de hasta dónde llegué y qué creo que se puede hacer, siempre es algo que se incluye ahí. El decir, nuevos proyectos podrían explorar esta área o aplicar este nuevo método para intentar nuevas cosas y poder aumentar lo que estoy diciendo que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, así vamos construyendo esto y vamos como dando un cierre al manejo de información y de los métodos que utilizamos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Vamos claros. ¿Qué tan complejo lo ven? ¿Qué tan apegado a lo que ustedes están planteando creen que es todo esto? ¿Qué se aplica y qué no aplica? ¿Qué opinan? Pepe. Mira, a mí me trato de seguirte y creo que más o menos la llevo y me doy cuenta de que cuando lo combino con los artículos que nos ofreces como muestras, adquiere mucho más sentido. Y cuando recuerdo también finalmente las cosas que hice o que no hice, y me parece que de una forma u otra
es lo que percibo, no conozco a profundidad muchos de los trabajos, pero de los compañeros que estamos trabajando, todos estamos en una reestructura de los proyectos, todos. Y entonces ahorita, a mí como, en lo personal, como me viene bien esta idea de como quizás hasta hacer una cierta pausa, y entonces, en base a este abordaje que nos has hecho en este curso y las otras cosas, algunas de las que hemos visto a lo mejor con Sara, tal cual, hacer la revisión desde lo que es el título, desde el planteamiento del problema, desde los objetivos, para pues ya pues, o sea, ya que no nos pase otra vez, por lo menos de una manera tan radical, ¿no? Sino que ya sean revisiones que tengan más que bien con un flujo adecuado desde el proyecto. Entonces, la petición es, si no, yo lo quiero todo, ¿eh? O sea, un poco como que nos dijeras, para que desde mi experiencia y a como los veo, ya lo hiciste con unos artículos, pues, el artículo que les sugiero para el título es para el tratamiento del problema es para la parte del estado del arte es ese, así que nos los vayas dando, seguramente los vamos a localizar. Ese es para mí así como que el caminito que yo quisiera agarrar para proponerle a Santi y revisar estas cosas. Sí, de hecho, como esa guía o esa estructura, se las estoy acomodando justamente en los archivos de Classroom. Sí, bueno, me dice que no lo pueden ver todavía, no sé por qué, lo voy a revisar al ratito. Podemos hacer ahí un pequeño receso para acomodar eso y que lo puedan ver. Es muy probable que lo hayas dejado como borrador o que la fecha de publicación no esté actualizada. Ajá, sí. Entonces nada más para acomodarlo y que lo puedan ver, pero justamente como lo estoy acomodando hice 1, 2, 3, 4 apartados, ¿no? Uno sobre introducción, en el que encuentran los principales documentos sobre tipos de investigación, como para esta primer definición de qué tipo de trabajo estoy haciendo. Después está la parte de título, planteamiento y justificación, que ahí les puse como los principales que yo creo que son como la guía de cómo hacer tu planteamiento del problema, ¿no? Y cómo hacer tus objetivos. Ahí también viene como esto que ya habíamos visto, pero que se los volví a acomodar ahí. Después viene la parte de marco conceptual, marco teórico y estado del arte, que también les puse como los que creo que son como las mejores guías, que les dan como estos pasos que les decía desde el inicio, ¿no? Como el ABC de qué debería contener, en qué orden, cómo ir presentando la información. Y también de resultados, discusión y conclusiones, también les tengo por ahí dos artículos que creo que son los que dan más claridad de forma muy puntual, ¿no? Que no tengan que leerse el libro de 800 páginas de metodología de investigación para saber cómo estructurarlo. Y ya después, el último, estoy poniendo un apartado de literatura de metodología en general, donde les voy a poner todo lo demás, para que ya ahora sí, por temas, de acuerdo a lo que vaya necesitando cada uno, pues que tenga de dónde poder buscar. Pero sí, estos apartados de Classroom, les estoy poniendo solamente los que son como esas guías que yo recomiendo, que algunas son los que yo utilicé para poder redactar mi tesis, y otras son aspectos que encontré después, cuando supe que les iba a dar este seminario, que me puse a buscar, y que encontré cosas mejores que las que yo usé cuando hice mi tesis. Entonces, sí, por ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos quiera platicar como sobre esto que les preguntaba, ¿no? Oye, Rubén, fíjate que le dediqué un ratito y es algo que quiero comentarle a los compañeros por si alguien se anima o algo. Tenía una cierta resistencia con lo del Mendeley, pero fíjate que me metí, lo exploré y es una cosa muy fácil para algunas cosas, ¿eh? Entonces, creo que le agarré bien la onda, pude hacer la integración con Microsoft Word, si se puede. Hay una herramienta para eso. Sí, de hecho lo subes como un complemento a Word y se instala como si fuera parte de Word. Entonces, si a alguno de los compañeros le interesa,
con mucho gusto puedo pues enseñarle lo que yo hice, que creo que lista mucho de dominar totalmente el software, pero ya me siento con confianza para hacer algunas cosas. Genial, sí. Y sí, como les decía, o sea, una vez que se pongan a utilizarlo, si se les traba algo, me pueden preguntar. Digo, yo tampoco soy experto en el área, para nada, pero, pero bueno, ya tengo un ratito usándolo también. Entonces, sí puedo ayudarles ahí con consejos de cómo organizar la información mejor, a qué ponerle más atención para que no se te muevan las citas y ese tipo de cosas. Sí, respecto a sus proyectos, a lo que ya hicieron o a lo que están planeando hacer, ¿qué tanto creen que aplica este tipo de cosas o hasta dónde creen poder llegar con este tipo de estructura que hemos visto hasta ahorita? Yo quiero expresar que seguramente ya lo han dicho antes, que esto se necesita hacer en módulos anteriores, pero al mismo tiempo pienso que es como, para mí es como una oportunidad de retomar otra vez, o sea, aunque empezamos un nuevo proyecto, es lo bueno, o sea, cuál es como la parte buena de retomar, empezar un nuevo proyecto justo en esta materia o seminario contigo, es como ahora sí, hacerlo bien, hacerlo como a conciencia de cada cosa, ¿no? Y de rescatar del proyecto anterior que teníamos, como el proceso o cómo trabajamos en equipo, cómo nos organizamos de cosas que ya sabíamos más o menos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el estado del arte ya tenemos nuestra tabla, ya estamos investigando, entonces como que eso puede ayudar a acelerar un poco el ritmo de trabajo porque pues ya lo habíamos hecho. Entonces yo ando así como viendo los pros y los contras, pero bien, en general bien. Genial, bien. ¿Alguien más que quiera platicarnos? ¿No? ¿Vamos? Ok, entonces, para avanzar con las últimas dos secciones en realidad de estos documentos, bueno, en realidad nos quedan tres, pero dos son un poco más de consejos que les doy. Una es la final, que en realidad es la más importante de todas. Nos falta, ya vimos resultados, discusión, nos faltan las conclusiones. Entonces, las conclusiones finalmente son un apartado muy corto. A pesar de lo que podamos pensar, es un apartado muy corto. Porque en ya, o sea, para poder llegar a las conclusiones, ya pasamos por la interpretación de los resultados, por este análisis de los mismos, ya dijimos qué es lo que creemos más importante o no. Pero entonces ya es este apartado final de conclusiones, entonces nos dice con qué nos quedamos y qué le queremos decir a las personas de nuestro proyecto, referente nuevamente a nuestros objetivos, ¿no? En estas, usualmente, una forma de entender y de presentar nuestras conclusiones, volvemos al centrarnos en los objetivos. Comenzamos desde el objetivo principal, el objetivo general, y hablamos de qué aprendimos sobre él. O sea, qué fue lo principal que sacamos de ahí. Y después nos vamos con cada uno de los específicos, ¿no? Vamos como de lo general a lo particular. Y usualmente como cada uno de estos es como un párrafo de nuestras conclusiones. ¿Qué aprendí? ¿Qué logré? ¿Qué no logré? Y con qué me quedo y con qué quisiera que se quede el lector sobre lo que hice. Usualmente, de hecho,
les digo, o sea, aquí no se trata de que nos pongamos a reflexionar tal cual en los resultados, sino, o más bien sí se trata de que nos pongamos a reflexionar, no tanto a presentar lo que ya dijimos, no se trata de repetir los resultados, sino a esta reflexión a la que podemos llegar gracias a esos resultados ya analizados que tuvimos, ¿no? Entonces, nuestras conclusiones en realidad no pasan de también 1, 2 páginas. Nos permite como decirle a quien lo lea logré esto, ¿no? O sea, al final con todo lo que hice, me quedo con esto y quisiera que tú te quedes con eso. Y si quieres saber más, pues lee todo lo demás. Lee por qué llegué a eso en mis resultados, lee por qué llegué a eso en la discusión. Pero mis conclusiones son estas, ¿no? A lo que yo puedo llegar. Y entonces lo importante de la sección, como les decía, es poder hacer este ejercicio de presentar lo que aprendimos de una forma que atrape a quien lo lee, porque aparte tenemos que considerar que muchas personas lo único que van a leer de nuestro trabajo es título, objetivos, conclusiones. Entonces, si sabemos presentarlas de esta manera en la que decimos qué hicimos, para qué lo hicimos, eso lo ven en nuestros objetivos, y luego qué aprendimos de todo eso en nuestras conclusiones, eso ya le da la luz al lector para decir, ok, hasta dónde se logró, ¿no? Ahí pudimos ver si se lograron los objetivos o no, y entonces decir, pues vale la pena darme un clavado a lo que hicieron y cómo lo hicieron, o pues de plano esto tal vez no, o por qué no, pero ya desde esta perspectiva de aprendizaje y de reflexión, ¿no? Entonces, este apartado, como les digo, suele ser mucho más corto y más específico en esta perspectiva, ¿no? Procuren no repetir información, no volver a decir los resultados, no volver a decir el porqué de esos resultados, sino ya esta idea personal de su conclusión. Y al término de esto, entonces tenemos como 3 tareas finales para uno de estos documentos. 1, la presentación de nuestra bibliografía, que aquí ya ponemos todo lo que citamos durante todo el documento. Esta parte que ya nos hace el resumen de, ok, cuando dije que cité a Jimena 2021, ¿qué documento de Jimena 2021 era? Esa parte que si usaron Mendeley es automática y lo hacen con un solo clic y se ahorraron 10,000 horas de ponerse a redactar cada cosa de los libros, artículos, páginas de internet y demás que consultaron. Entonces, sí, es súper rápida, pero si no lo hicieron así, lleva un muy buen rato y puede llevar un buen dolor de cabeza el acomodar cada una de esas referencias bibliográficas finales, ¿no? Entonces, también, solo para que lo sepan, así como las referencias tienen muchos estilos, las citas, o sea, cuando haces una cita puede ser en muchos estilos, si lo han visto en documentos, de pronto algunos ponen el apellido y el año, otros solamente ponen numeritos y abajo de cada página dice qué numerito significó qué, otros solo ponen esos numeritos como esos, ¿cómo se llaman? Ese tipo de numeritos pequeños que pones arriba. Superíndice. Eso, superíndice. Unos lo ponen así y al final todas las referencias pues están ligadas a esos superíndices. Entonces, hay muchas formas de citar, igual hay muchas formas de poner la bibliografía, ¿no?
Entonces tenemos que tener esto presente porque cada que presentemos en un espacio diferente o cada que lean una revista de un apartado diferente, de una especialidad diferente, lo hace de maneras específicas. Entonces, volvemos a las ventajas de usar estos programas que ayudan a llevar eso de manera más automática. Cuando usen, por ejemplo, Mendeley, ya me siento como vendedor de Mendeley, voy a pedir mi comisión. Pero cuando lo usan, por ejemplo, y les piden APA, pues ahí lo ponen, pero si de pronto quieren publicarlo en una revista de la UNAM, que se basa en un estilo de citas y de referencias de Nature, por ejemplo, de Science, de estas revistas como más de renombre, el mismo Mendeley te da la opción de poner a qué revista quieres y te cambia automáticamente las citas y la bibliografía a ese formato. Pero si no, pues sí es importante saber que varía y analizar cuál es el que te están pidiendo, ¿no? Para poder acomodar esa información en el orden en el que te lo pidan o con los datos que te pidan o con los que no te pidan. Y entonces, ok, les decía, tres tareas finales. Una es esta parte de las referencias. La segunda, que viene al final, son los anexos. Los anexos, es la parte en la que ponemos como el sustento de nuestros resultados que no formaron parte del apartado de resultados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hice 20 entrevistas de percepción a estudiantes seleccionados aleatoriamente para ver si les gusta ir o participar en el proyecto de composta de secundaria, ¿no? Y entonces, no solamente digo que hice las entrevistas, tengo que decir qué pregunté en las entrevistas y poner como mi guía de entrevista. Mi guía de entrevista no la pongo en los resultados porque me abarcaría mucho espacio, es un anexo que viene ahí. Entonces, en los resultados yo solo digo, hice esta entrevista, la guía es mi primer anexo, ¿no? Y entonces ya después de las referencias viene el primer anexo con la guía de las entrevistas. Y luego digo, ok, con todas mis entrevistas tuve tales resultados. Las entrevistas, tal cual, las respuestas de mis entrevistas podrían ser el segundo anexo. No va a estar en mis resultados porque se perdería todo el hilo de la redacción y de la lectura sobre todo. Pero entonces ahí digo, para consultar los resultados específicos de cada entrevista, pues anexo 2, y mi anexo 2 es la transcripción de esas entrevistas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, al final, son lo que muchas veces le da cuerpo a un documento, ¿no? Yo he visto tesis de 150 páginas en las que 70 de esas 150 páginas son los anexos que ya no te pusiste a revisar, que son solamente gráficas, que son transcripción de entrevistas y así, que ahí están para que los puedas consultar, pero que en realidad las conclusiones y eso terminaron en la página 60, ¿no? De esas 150. Entonces, pero que al final, pues sí son importantes presentar para que se vea ahí la prueba de lo que hiciste, ¿no? Entonces, tenemos referencias bibliográficas, tenemos anexos, y ¿recuerdan qué era lo que dijimos que se redactaba al final? La introducción. Exacto, nos falta la introducción. Entonces, ya terminamos todo. Si se fijan, ahí ya estamos hablando de que hicimos las conclusiones, acomodamos nuestra bibliografía. Ya tenemos todo y tenemos el documento final. Ahora me toca redactar la introducción, porque ya sé lo que sí hice, ya sé lo que sí formó parte de mi documento. Y entonces ya tengo las bases para decir, ok, en mi introducción, ¿de qué tengo que hablar, no? Porque qué tal que había dicho que iba a ser
experimento o esta intervención de lectura en niños de 10 a 12 años, ¿no? Y hablé en mi introducción del desarrollo, del momento de desarrollo en el que están los niños de 10 a 12 años. Y a la hora de la hora me di cuenta de que no pude trabajar con esos niños y trabajé con los de segundo y tercero. Y entonces, pues no, o sea, ya esa parte no me sirvió, ¿no? Entonces, justo es la idea de, ya que terminé todo y que ya vi que concluí, que hice, que sí pude aplicar, entonces me voy a redactar la introducción y digo, ok, ¿qué va a ser? ¿Cuáles son los puntos claves que les tendría que decir para que todo lo que viene después tenga sentido? Entonces, por ahí, por cuestiones de cuestiones prácticas, muchas veces no sucede esto. Muchas veces te piden escribir primero la introducción, porque bueno, está la idea de que es la introducción, ¿no? Pero, pero sí, si ustedes están llevando este proceso y sobre todo quienes van empezando lo de cero, yo sí les recomiendo seguir esto porque sí da muchísima luz y muchísimo ahorro de trabajo, que al final eso es lo que es, ¿no? Te estás ahorrando trabajo de tener que después regresarte a revisar tu introducción y cambiarle todo lo que cambiaste durante el proceso de implementación de lo que hiciste. Entonces, pues ahí estuvieron tus últimas 3 tareas, ¿no? Bibliografía, anexos y la introducción. Y y bueno, una vez que todo eso está, entonces lo único que queda es formato. Que ya el formato muchas veces nos lo dan desde el inicio y ya es cosa que a mí me agrada tener desde el inicio, de hecho, porque ya lo voy viendo como se va a ver al final. O es momento de revisar, pues, la congruencia en la forma, ¿no? De pronto, cosas muy sencillas que se van, pero que es importante revisar, no sé, que tenga congruencia, que tus tablas tengan la numeración seguida, porque de pronto sucede que hiciste 20 tablas, pero en algún momento descubriste que la 6 ya no te iba a servir, entonces la quitaste, y a la hora de que revisas tus tablas, pues ya la numeración no coincidió, entonces como revisar ese tipo de aspectos de formato y que todo tenga el mismo tamaño de letra, sobre todo si hicieron esto que hablábamos la sesión pasada de ir haciendo sección por sección en documentos diferentes y luego ir reuniendo, pues cuidar ese tipo de aspectos de forma, pero bueno, al final ya el documento estaría formado, ¿no? Eso. No sé si ya con esta última parte tienen alguna duda, algo que les gustaría saber, algo que crean que haga falta, algo que han visto en algún documento y que no mencioné, pues sí, algo que vean por ahí que hace falta explicar un poco más. No, Rubén, gracias. Va, entonces, bueno, como para ir dando un poco cierre, porque pronto se van a conectar ya Adriana y Saraí, solamente pues quisiera compartirles un poco ya desde la experiencia que tuve yo o que he tenido en investigación, que en realidad no es súper extensa, pero sí fue, creo, bastante significativa por el tipo de proceso que llevé. Pues quisiera compartirles como algunas experiencias más del día a día en esto, sobre todo para que creo que haga un poco de sentido todo lo que hemos visto, ¿no? Creo que a veces cuando escuchamos ya tal cual la experiencia, pues es más fácil entender el proceso personal que se está viviendo
que cuando solamente lo vimos de manera completamente teórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí compartirles, me acuerdo que partí la primera sesión en las que hablé de manera individual con cada equipo de esto que me pasó, en el que inicié mi proceso de investigación antes de que comenzara la pandemia, y luego la pandemia me hizo que modificara absolutamente todo, todos mis objetivos, toda la forma en la que manejé mi información, y cómo eso pudo llegar a afectar incluso el nivel de relevancia que yo esperaba de mi tesis, el nivel de alcance que planeé para ella. Y bueno, creo que eso me trajo esa experiencia que no fue del todo grata, pero que también me dejó bastantes aprendizajes. Uno, como ya vieron, pues fue esta parte de el poner mucha atención, que eso sí se lo recomiendo desde el inicio, de dar como continuas revisiones a la forma que están usando. Una de las cosas en las que se batalla mucho, sobre todo en este tipo de trabajos en los que duras meses y meses escribiendo, es que es muy común que empieces hablando, no sé, de pronto te sentaste y hiciste una sección hablando en primera persona, y luego te sentaste de nuevo y hablaste en tercera persona, y como ese tipo de cosas que después es súper complicado ponerte a arreglar. Entonces sí les recomiendo mucho como ponerse así, voy terminando, déjame reviso, voy a empezar una nueva sección, déjame recuerdo cómo estaba redactando, ¿no? Como cuidar ese tipo de aspectos, porque son cosas como muy básicas que son muy fáciles de olvidar, muy fáciles de modificar, y que aunque no tiene un impacto tal cual en lo que estamos presentando, sí podría llegar a afectar la forma en la que se percibe su trabajo, ¿no? Entonces, sobre todo si lo hacen de esta manera que platicábamos, de ir sección por sección en documentos y luego irlo aumentando, como si denle una revisión a su trabajo y recuerden, ok, voy haciéndolo de esta manera, ¿no? Procuren meterse en esta parte de formato, sobre todo en el acomodo de tablas, acomodo de figuras, hasta que terminen el documento. Como manténganlo aparte y acomódenlo hasta el final. Porque es muy común que al ir avanzando, de pronto están terminando ya su estado del arte y se dieron cuenta de que hay una experiencia que no habían visto, que empata muchísimo con su proyecto y que cambia algo, ¿no? Y entonces tienen que meter una nueva tabla. Y al meter esa tabla ya les cambió todo el acomodo que habían visto, de que sus tablas quedaran en un espacio bonito en la página, que no les modificaran un párrafo para que se entendiera bien, ese tipo de cosas. Entonces, el formato dénselo hasta el final. Trabájenlo hasta el final para que no les afecte a la hora de redactar, porque la verdad es algo en el que se pierde muchísimo tiempo. Entonces, sí les recomiendo eso, ¿no? Si van a usar tablas, figuras, denle formato a su documento al final. Otra recomendación por ahí que les puedo hacer es Word, por ejemplo, tiene una función que no sé si utilizan o si están acostumbrados a utilizar, de tabla de contenido. ¿La han utilizado? ¿La utilizan en sus documentos? Nosotros con esta damos el índice, pero y nos daba también eso para tabla de contenidos, tal cual. Sí. Utilizando la función de poder estructurar los títulos, programarlos como tal, los subtítulos, darles el indentado y saca automáticamente la tabla. Y sobre todo, no solamente saca la tabla automáticamente, sino que nos permite navegar en nuestro propio documento de forma súper rápida y súper útil. No, y aparte, por ejemplo, en el momento en que nosotros metemos una página más, porque ahí va la ilustración, se actualiza el número de páginas en la tabla de contenidos, entonces es un alivio.
si no saben de lo que estamos hablando, anótenselo ahí y vean un tutorial en YouTube. Hay muchos tutoriales súper sencillos de cómo utilizarlo, pero de verdad también es algo como muy, muy útil en este tipo de documentos. Utilicen este apartado que ya trae Google de tabla de contenido. Entonces eso les permite que como a un costado de su documento aparezca un índice en el que ustedes le dan clic a los objetivos y te manda a la página en la que están tus objetivos en tu documento, en lugar de tener que estarle ahí dando para abajo y para arriba a ver dónde estaban. Entonces, incluso Rubén, en el apartado de vista aparece una opción que dice justamente tabla de contenido, pero no necesariamente el que ya se inscribió en el Word, aunque no esté escrito, te la despliega en una columna. Sí, así es. Entonces, sí, chequen si no lo han visto, si están confundidos con estos comentarios, revisen tutoriales al respecto. Yo lo aprendí con tutoriales en los que les dediqué 20 minutos en YouTube y con eso es suficiente para acomodar. En realidad es solamente ver cómo ponerlo en tu documento y una vez que ya te aparece ahí, es súper intuitivo saber usarlo. Entonces, ese tipo de herramientas, utilizarlas, creo que ayuda mucho. Y pues bueno, preguntar. Al final, creo que perderle el miedo a las preguntas, el reconocer que es tal vez la primera vez que hacemos un documento de este estilo, que hay cosas que se pueden trabar, que ir viendo qué es lo que se nos dificulta más y buscar una asesoría al respecto. Creo que eso es súper valioso, ¿no? Y que te ahorra mucho tiempo, te ayuda a crecer muchísimo, te ayuda a aprender muchísimo y y pues al final enriquece mucho tu proceso, ¿no? Te quitas frustración y enriquece el proceso para poderlo hacer un poco más disfrutable, porque de que va a ser estresante, va a ser estresante. Pero hay formas de hacerlo más llevadero y creo que saber utilizar esas herramientas y aprender a pedir ayuda en los momentos en los que se necesite, pues es clave para lidiar con ese estrés de la producción de un trabajo como este. Entonces, pues eso, y aunque termine el módulo y este seminario, como les dije cuando terminamos el módulo pasado y pues hallando, pues cualquier cosa en la que les pueda ayudar, estoy súper disponible, ¿no? Para apoyarlos en el uso de una de estas herramientas, el darles ideas de cómo buscar información, todo ese tipo de cosas, con gusto puedo ayudarles. Eso, no sé si tienen alguna duda más, algo que les gustaría aportar. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, no dejes de subir aquellos artículos que nos dijiste, Rubén. Sí. Lo voy a hacer sin falta. Y bueno, pues solo recordarles ahorita que lo que sigue es darles como estas nuevas noticias que les tenemos sobre lo que viene en la maestría, cómo van a continuar los siguientes módulos, cómo aplicar lo que acabamos de ver, cómo darle utilidad y cómo hacer que su proceso ojalá sea más llevadero y más disfrutable de lo que ha sido de pronto en algunos momentos, ¿no? Entonces, a las 7:30 se van a conectar las chicas para poder tener esta conversación con ustedes. Si quieren, podemos hacer un receso ahorita de 10 minutos, podernos levantar y refrescar un poco y volver a las 7:30 para poder platicar con ustedes y darles estas noticias y avisos que les tenemos. ¿Va? Ok, entonces 10 minutos de receso y por favor los espero aquí a las 7:30.